El ángulo formado por dos rectas medido en sentido positivo se puede calcular mediante esta fórmula. La tangente del ángulo es igual a la tangente de θ2 menos θ1, que es esta identidad, donde θ1 y θ2 son los ángulos formados por las dos rectas. En este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular el ángulo formado por esas dos rectas. Aquí digamos que esta es la recta L1 y vamos a poner que aquí esta sea la recta L2. Entonces estamos interesados en calcular el ángulo. Esta θ2 que hay acá pues corresponde al ángulo que forma la recta L2 con el eje X, o sea, este ángulo de acá. Este es θ2. No lo tengo. Si tuviera ese ángulo le sacaría la tangente y lo pondría aquí y acá. θ1 pues es el ángulo que aparece aquí. Si yo la prolongo con el eje X, este sería θ1. Entonces lo que vamos a hacer es calcular mediante esta fórmula el ángulo entre las rectas L1 y L2. Para proceder, como yo no tengo los ángulos, entonces se ve un poquito incómodo calcular la tangente de θ1 y la tangente de θ2. Sin embargo, pues debemos recordar que la tangente del ángulo que forma la recta L1 con el eje X es lo mismo que la pendiente de la recta. Entonces, si yo necesito sacar la tangente de θ1, lo único que tengo que hacer es calcularle la pendiente a la recta L1. Para calcular la pendiente de esta recta, pues simplemente vamos a tomar este punto de acá que se llama B y este punto de acá que se llama A. Yo puedo trazar una línea que me represente esos puntos, perdón. La voy a trazar aquí con color rojo, digamos esta línea. Note que aquí estoy formando un triángulo. Ese triángulo es un triángulo rectángulo y este ángulo es este mismo ángulo de acá. Yo sé que la tangente de este ángulo de acá, pues sería el cateto opuesto. En este caso, aquí hay dos cuadritos, 1 y 2, sería cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente. Aquí hay 1, 2 y 3 cuadritos, entonces dividido 3. Esa es la tangente del ángulo 1. Lo que es lo mismo la pendiente de la recta L1. Podríamos colocar aquí igual a M1 para recordar que la tangente del ángulo es lo mismo que la pendiente de la recta. Bien, el caso es que ya tengo la tangente de ese θ1. Vamos a calcular entonces la tangente de θ2. Haciendo el mismo trabajo, la tangente de θ2 sería igual. Vamos a hacerlo ya con otro color. Entonces notamos el punto C y el punto D que está aquí. Entonces aquí tenemos otro triángulo y nosotros lo que vamos a hacer es calcular la tangente de este ángulo, que resulta ser este de acá. Entonces la tangente de este ángulo sería cateto opuesto. Aquí hay 3 cuadros, o sea, 3 dividido. Cateto adyacente, aquí hay los mismos 3 de ahorita, entonces dividido 3. Lo podemos simplificar y nos da 1. Sin embargo, tenemos que recordar que como esta recta tiene esta dirección, siempre que una recta tiene esa dirección, esa tangente la tomamos negativa, porque la pendiente de la recta es negativa. Entonces ya tenemos que la tangente de θ1 es 2/3 y la tangente de θ2 es -1. Con eso podemos calcular el ángulo entre las dos rectas. Entonces vamos a comenzar. Quitemos primero esto y comenzamos. Según esta fórmula, la tangente de θ es reemplazar aquí. Esto no lo voy a tener en cuenta porque simplemente la identidad que tengo a la derecha es cómo se calcula la tangente de θ2 menos θ1. Entonces procedemos. La tangente del ángulo que estoy buscando es igual a la tangente de θ1, 2/3, menos la tangente de θ2, me dio -1, entonces -1. Lo pongo en un paréntesis para que no me queden los dos menos ahí pegados. Sobre, aquí hice 1 más, entonces 1 más. La tangente de θ1 me dio este número, 2/3, por la tangente de θ2, o sea, por -1. Lo coloco en un paréntesis para que quede bien escrito. Ya podemos quitar esto. Y resolvemos simplemente esa operación con fraccionarios. Entonces encontramos, esto es igual. Arriba lo primero que voy a hacer es multiplicar estos dos signos. Me quedaría 2/3 más, y menos por menos es 1. Perdón, menos por menos es más y dejo el 1. Sobre
Voy a hacer lo mismo aquí. 2 por 1, 2. Este tiene un 1 por debajo y 1 por 3 me da este 3. Este menos del 1 por este más me da menos. Y no se me puede olvidar este 1 que tengo acá. Y ahora resolvemos arriba. Hay muchas formas de sumar fraccionarios y restarlos. En este caso, este 1 lo voy a cambiar por otro fraccionario. 1 es lo mismo que escribir 3 tercios. Eso siempre lo puedo hacer, porque yo sé que 3 dividido 3 da 1. Entonces voy a quitar este 1 y mejor pongo 3 tercios. Eso que acabé de hacer ahí, lo voy a hacer también en el denominador. En vez de colocar 1, voy a dejar estos 3 tercios. Y tendríamos entonces una suma o resta de fraccionarios homogéneos. Quitemos este y dejemos el otro. Ahora sí, arriba entonces tengo 2 tercios más 3 tercios. Esa suma me da 5 tercios. Y abajo tengo 3 tercios menos 2 tercios. Entonces me queda 1 tercio. Ahora puedo hacer la ley de la oreja, aunque yo prefiero decir que puedo cancelar los denominadores porque son iguales. Y me quedo 5 sobre 1. Pero 5 sobre 1 es lo mismo que 5. Entonces acabo de encontrar que la tangente del ángulo que estoy buscando es el número 5. Pero a mí no me interesa saber cuál es la tangente de ese ángulo. La pregunta decía, calcule el ángulo. Entonces vamos acá. Encontré que la tangente del ángulo que me preguntaron mide 5. Pero la pregunta era, ¿cuál es el ángulo? Entonces simplemente despejo θ de esta ecuación. Y recordemos que para despejar θ, lo que hago es decir que θ es la tangente inverso de 5. Le colocamos esto a la calculadora científica y nos va a dar aproximadamente unos 78 grados. Colocamos este simbolito, que significa que es aproximadamente igual a 78. Y acabamos.